Esta es una línea de tiempo de todo lo que debe suceder en Israel antes del regreso de Jesucristo. Y te aseguro que te vas a sorprender cuando compares lo que está ocurriendo en Israel hoy con estas 17 señales de la profecía bíblica. Pero para entenderlo todo, tenemos que comenzar desde el principio. Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron cuáles serían las señales de su segunda venida, Jesús no comenzó hablando de guerras globales ni del anticristo, aunque más adelante llegaremos a eso. Él señaló directamente al templo judío y dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Y 40 años después, eso fue exactamente lo que ocurrió. Los ejércitos romanos invadieron Jerusalén, quemaron el templo y lo destruyeron completamente, piedra por piedra. Desde entonces, ese templo no ha sido reconstruido. Pero lo sorprendente es que la Biblia dice que algún día será reconstruido. Esto tendrá mucho más sentido más adelante, porque una de las señales que veremos está ocurriendo literalmente en este momento mientras se graba este video. Después de la destrucción del templo, ocurrió algo que no tiene comparación en la historia humana. Tras ser llevados cautivos por Roma, los judíos fueron dispersados por todo el mundo e Israel dejó de existir como nación durante casi 2000 años. No tenían tierra, no tenían ejército y no tenían gobierno. Y aún así, la Biblia predijo que esto iba a suceder, que el pueblo de Israel sería esparcido entre las naciones del mundo. Pero la profecía no terminó ahí, porque Dios también dijo que un día tomaría a Israel de entre las naciones, los reuniría de todos los países y los traería de regreso a su propia tierra. Y exactamente eso ocurrió el 14 de mayo de 1948, cuando Israel se convirtió nuevamente en nación por segunda vez, algo que jamás había ocurrido antes en toda la historia del mundo. Este evento tenía que suceder para que el resto de las señales proféticas pudieran comenzar a cumplirse, incluidas algunas que probablemente ya estás viendo desarrollarse hoy en las noticias. Poco después de que Israel volvió a ser nación, muchos estudiosos de la profecía bíblica entendieron que otra guerra en Israel era inevitable, porque muchas de las señales del fin de los tiempos requieren una Jerusalén controlada por judíos. En 1948, Israel solo controlaba la mitad de Jerusalén, pero en la guerra de 1967 tomó el control total de la ciudad, preparando el escenario para las siguientes señales. Y de hecho, una de esas señales ya está comenzando a cumplirse. Hoy existe en Jerusalén una enorme menorá hecha de un solo bloque de oro puro, creada exactamente según las especificaciones que Dios dio en la Biblia para el templo antiguo. Muchos judíos en Israel se están preparando activamente para construir un tercer templo. Por eso han recreado la menorá y otros utensilios necesarios para el culto del templo, e incluso han comenzado a criar novillas rojas, que según la Biblia son necesarias para la purificación del templo. La Biblia dice que este templo debe existir antes de que ocurra una señal posterior muy importante. Sin embargo, por ahora Israel ha permitido que los musulmanes mantengan el control del monte del templo, por razones políticas y de seguridad, básicamente porque no quieren provocar una tercera guerra mundial. Y de manera irónica, esto nos lleva directamente al conflicto que hoy vemos en las noticias. Actualmente estamos viendo cómo Israel e Irán entran en guerra, y esto es clave porque Irán, que antiguamente se llamaba Persia, es mencionado en la Biblia como una de las naciones que estaría en conflicto con Israel en los últimos días. Pero no estaría sola. El libro de Ezequiel nos dice que Libia, Sudán, Turquía y Rusia se unirán a Irán en un ataque contra Israel en los altos del Golán. Lo sorprendente es que estas naciones hoy mantienen relativa paz entre ellas, pero comparten un rechazo hacia Israel. Incluso Rusia, que según la profecía será presionada para participar por razones políticas o económicas. Todas estas naciones atacarán juntas al Estado de Israel. Y aquí es donde ocurre algo extraordinario. Dios va a intervenir. No porque Israel sea una nación cristiana, porque no lo es. De hecho, Israel tiene una de las poblaciones cristianas más pequeñas del mundo. Dios escogió a Israel no por su grandeza, sino por su debilidad. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha defendido a esta pequeña nación una y otra vez. Pero esta batalla será diferente.
Las 5 naciones cruzarán la frontera siria con sus ejércitos, y la Biblia dice que cubrirán la tierra como una nube. Antes de que puedan atacar, Dios provocará el terremoto más grande en la historia de Israel. Luego, las armas fallarán, habrá confusión y las naciones comenzarán a atacarse entre ellas. Y si eso no fuera suficiente, Dios enviará lluvia, granizo gigante, fuego y azufre contra ese ejército. Mientras tanto, otra señal importante se estará cumpliendo al mismo tiempo. Muchas naciones que antes eran hostiles hacia Israel ahora están en paz o son indiferentes. Y lo más impactante es que naciones que antes defendían a Israel, como Estados Unidos, ya no acudirán en su ayuda. Israel quedará completamente solo, y Dios será su único defensor. Después de esta batalla, el libro de Ezequiel dice que Dios enviará fuego sobre Gog, una referencia a Rusia, y sobre las naciones que viven confiadas en las costas. Ese fuego podría ser sobrenatural o podría ser una referencia a una guerra nuclear mundial, ya que Dios muchas veces utiliza las acciones humanas para cumplir su voluntad. Después de todo esto, el mundo estará desesperado por paz, y entonces surgirá un líder con un plan extremadamente convincente. Este hombre hará un tratado de paz con Israel por 7 años, un periodo que la Biblia llama la tribulación. Este líder es conocido como el Anticristo. Durante este tiempo, Dios levantará a 2 testigos en Jerusalén que predicarán al mundo entero. Tendrán poder para detener la lluvia y traer plagas, y el mundo entero los odiará. Finalmente, serán asesinados y algo increíble ocurrirá. El mundo celebrará sus muertes como si fuera una fiesta global. Después de eso, el Anticristo se declarará a sí mismo como Dios, exigirá adoración mundial y romperá el tratado de paz. Comenzará una persecución brutal contra judíos y cristianos. Los judíos huirán al desierto, a un lugar preparado por Dios para protegerlos. Algunos creen que este lugar podría ser Petra, en Jordania. Luego, Dios resucitará a los 2 testigos delante de todo el mundo. Habrá un gran terremoto en Jerusalén, miles morirán y muchos se volverán a Dios. Finalmente, después de 3 años y medio más, Jesucristo regresará. Descenderá sobre el monte de los olivos, la montaña se partirá en 2, Cristo derrotará al Anticristo y a su ejército y reinará desde Jerusalén por 1000 años. Y después de todo esto, Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra que durarán para siempre. Esta es la línea de tiempo profética completa. Y si este mensaje te hizo pensar, si te llevó a mirar el mundo con otros ojos, entonces no te vayas todavía. Hay mucho más que vale la pena entender. Acompáñame en los próximos videos. Suscríbete, deja tu like si esto resonó contigo. Escribe en los comentarios qué parte te impactó más y activa la campanita, porque lo que viene también importa.